Hoy es una bonita ocasión para recordar, valorar a nuestros mayores, a nuestros ancianos. El Papa ha querido que esta jornada mundial que se celebra hoy en todo el mundo nos haga recapacitar un poco sobre la importancia de nuestros mayores. Nuestros mayores, en primer lugar, son los que nos han transmitido la historia, nos han transmitido la lengua, nos han hecho conocer la fe, nos han recibido cuando nuestros cuerpitos frágiles y humildes, salidos de nuestras madres, necesitaban todo el apoyo, todo el cariño, toda la contención. Si no están nuestros mayores para recibirnos, el ser humano no puede, como los otros animales, crecer, multiplicarse. Somos tan frágiles al comienzo de la vida que un niñito tiradito así en el campo no puede crecer, no puede vivir. Son importantes los que nos preceden, son importantes nuestros mayores. Vivimos en una sociedad del descarte, se usa y se tira. Y pareciera que los viejos no sirvieran para otra cosa, porque como ya han producido, ya han trabajado, ya han dado, y ahora tienen que recibir incluso hasta los mismos cuidados a veces que hemos recibido nosotros cuando niños. De alguna manera, nosotros nacemos frágiles y nos morimos frágiles. Necesitamos también, cuando va promediando nuestra vida, que nuestros hijos sean nuestros padres, que sean los que nos cuiden, nos alimenten, nos higienicen. Hoy en día, en esta sociedad de descarte, hay mucho abuso contra los ancianos. Hay falta de respeto por no escucharlos, por no valorarlos. Las comunidades muy antiguas tenían en gran estima a los viejos sabios y eran las autoridades del pueblo, porque eran los que conocían, los que sabían. Hoy en día cualquier joven menosprecia a los ancianos simplemente porque no maneja la tecnología o por otras cosas. Entonces, esta jornada de los ancianos es para tomar conciencia, para darnos cuenta que nuestros mayores son nuestra raíz, de ahí venimos y también de alguna manera ahí llegaremos. Porque lo que estos niñitos vean que nosotros le hacemos a nuestros abuelos, pues ellos lo harán con nosotros. Porque le estamos enseñando cómo tratar a los mayores. Por eso el Papa, que ha dedicado últimamente unas catequesis muy sabias, muy profundas, llenas de experiencia de vida, valorando, revalorizando la condición del anciano como hombre y mujer sabio que ha transitado las crisis de la vida y que en muchas maneras puede contener a las nuevas generaciones. Él quiere que valoremos esta realidad. Incluso en la misma iglesia, nosotros tenemos sacerdotes ancianos que dependiendo de las realidades de los países, no en todos los países es lo mismo, pero en América Latina, por ejemplo, un sacerdote que ya está viejito, a veces no tiene dónde ir, no tiene quien lo acoja, no tiene dónde morir. Ustedes en esta realidad concreta aquí en España tienen un poco más organizado lo que es la asistencia de los sacerdotes mayores y de los ancianos. Pero el Papa Francisco hace una salvedad. No hace falta solamente una asistencia, como quien le dejo la comida, le lavo la ropa, le dejo los remedios ahí en un vasito para que lo trague, sino hace falta la existencia. Distinto es la asistencia a valorar la existencia. Muchos de nuestros mayores tienen todavía capacidad de relacionarse, de aprender, de dar consejos. Mi mamá, sin más, yo me acuerdo, a los 80 años le enseñé a manejar una computadora.
Y cuando ella se murió, era un apóstol de las redes sociales, de las computadoras, de los chats. Me acuerdo que ella siempre me cuidaba para que yo no trabaje tanto. Pero cuando iba a la peluquería, las hablaba a las amigas que la veían medio mal, dice, yo creo que vos tenés que hablar con mi hijo, porque así como vas no podés seguir. Entonces iba a la casa y me decía, tengo una amiga que está medio deprimida, ¿por qué no la visitas? O sea, ella me conseguía trabajo en la peluquería, ¿no? Y como las amigas de ellas de 80 años en esos años no tenían correo electrónico y ella les quería mandar cosas, y las amigas le decían, ¿y qué es eso del email? ¿Y qué es eso del correo electrónico? Entonces mi mamá tomaba el correo electrónico de los nietos de las amigas y le hacía que los nietos le hagan ver a los abuelos todo lo que ella mandaba, que era mucho, porque encontró en la tecnología, en el último momento ya de su vida, encontró toda una nueva manera, no solo de relacionarse con los demás, sin salir de su casa, sino también de apostolado. Mi mamá ha unido matrimonios a través de internet. Manejaba el chat, como les digo, con todas las generaciones, con los adolescentes, con los iguales no podía, porque en esa época los mayores no tenían acceso a la tecnología. Así que ustedes que me escuchan, no se nieguen a aprender, no se nieguen a decir esto no es para mí. Si Dios te lo pone y está en tu mundo, pedí que te enseñen, pedí hacerlo, porque tu vida no se termina hasta que se termina. Nadie tiene que decir hasta aquí llegué yo, hasta que Dios no le diga cómo, cuándo y dónde. Entonces, nosotros los ancianos los necesitamos por su sabiduría, por su ternura, dice el Papa. Están llamados a hacer la revolución de la ternura. Qué tierno que es ver a los abuelos jugando con los nietos. Qué momento más lleno, más sublime. Qué momento de Dios que vive tanto el abuelo como el nieto, la nieta. No importa la edad que tengan. Los abuelos son ese amor puro que a veces incluso nos falta de los mismos padres, por el trabajo, por el ajetreo, por las ocupaciones. Y los abuelos, yo digo a veces un poco así en broma, ¿para qué están los abuelos? Para malcriar a los nietos. ¿Para qué están los padres? Para criar bien a los nietos. Ese es el trabajo de ellos. Pero los abuelos, está bien que los malcríen y que jueguen, y que se hagan niños, mira cómo se ríe esta, y que se hagan niños como ellos. Eso es lo más bonito que les puede pasar, porque así se reciclan, es como que vuelven a empezar. Y tienen el tiempo para hacerlo, ese tiempo que antes les faltó cuando criaban a sus propios hijos. Entonces, recapacitemos cómo estamos cuidando a nuestros abuelos, no solo en la asistencia, sino respondiendo a las necesidades de su existencia.